Escherichia coli, ¿no? En el libro de Murray ustedes van a encontrar que existen 5 variedades de lo que es Escherichia coli, ¿no? La enteroagresiva, la enteroagregativa, la enterotoxigénica, etcétera, etcétera. ¿No? Todas estas tienen una característica bastante peculiar y que generalmente van a ocasionar, según lo que nos dice Murray, infecciones de tracto gastrointestinal. Pero esa es una de las patologías que causa. Al margen de eso, las infecciones de tracto urinario son las que en un 80-90% se van a poder manifestar, ¿no? Seguido de lo que es la meningitis en los niños, en los pequeñitos, ¿no? Entonces, la Escherichia coli, como se dan cuenta, no solamente causa una determinada enfermedad, sino varias, ¿sí? Y dependiendo de la edad también va a causar las enfermedades que les menciono. Ahora, la Escherichia coli fue descrita por von Echerich, ¿no? Y por eso lleva el nombre de Escherichia, ¿no? Y vamos a hablar de las infecciones de tracto de tracto urinario, pero en la población pediátrica. Ya en los adultos, la clínica llegaría a ser de cierta manera similar, el tratamiento igual va a ser similar, ¿no? Similar. Entonces nos vamos a introducir un poquito más a las infecciones de tracto urinario y que nos dice que las infecciones de tracto urinario puede ser superada inclusive por las infecciones de tracto respiratorio, pero solamente en la población general. Y vamos a clasificar a la infección urinaria en dos, en una alta y una baja, ¿no? Y el cuadro clínico, que su importancia radica en la frecuencia de las posibles anormalidades anatómicas o funcionales que pueda existir, y que obviamente va a comprometer lo que es el riñón, causándonos un daño de manera irreversible, ¿no? El tratamiento vamos a hacerlo de acuerdo al germen, ¿no? Existen gérmenes que son resistentes a algunos antibióticos, como otros no, y eso nosotros lo vamos a poder determinar con el cultivo, ¿sí? Y obviamente que debemos de prevenir las complicaciones. Las complicaciones en los pequeñitos generalmente llega a ser fulminante, ¿no? Inclusive nos pueden llegar a desarrollar una sepsis generalizada, ¿no? Ahora, los antibióticos, bueno, pues están entre las cefalosporinas, tenemos las penicilinas, inclusive los macrólidos, tenemos también lo que son los aminoglucósidos. Eso en resumen lo que es el tema de del tratamiento de la infección de tracto urinario. Bien, ahora vamos a empezar a definir lo que es una infección urinaria. Jocelyn, ¿qué es infección urinaria para ti? Jocelyn. Algo que afecta más que nada nuestro sistema urinario. Kelly, ¿qué opinas? ¿Ven lo que les digo, jóvenes? Algunos están presentes, algunos se van, como el caso de Kelly, se fue. José Marcial, ¿estás ahí? Otro que se fue. A ver, Pedro Elías, gracias por tu participación. Bueno, doctora, la infección urinaria son más comunes en las mujeres y esto pues se debe a que la uretra es más corta. Muy bien, Pedro, muy bien, gracias. Henry. Doctora, una ITU es cuando se coloniza o se multiplican los microorganismos en el tracto urinario. Muy bien, Sumi. Sí, lo mismo quería acotar, es cuando ingresan bacterias a la uretra. Ya,
Entonces, infección urinaria la vamos a definir como la presencia de bacterias o bacteriuria significativa. Es decir, puede ser sintomática como no, ¿no? Y debemos tener en cuenta que el riñón, la vejiga, son estructuras que son estériles, ¿no es cierto? Que son estériles. Disculpen. Entonces, como les decía, las infecciones del tracto urinario va a ser por la colonización, como algunos lo han dicho, y que las estructuras, la vejiga y el riñón son totalmente asépticos, ¿no es cierto? Son estériles, salvo la parte externa de lo que es la uretra, tanto de la mujer y en menor grado en el caso de los hombres, ¿no? Y en estas regiones podemos detectar lo que es bacterias, ¿no? Entonces, a nosotros nos hace pensar directamente en una bacteria, ¿no? Ahora, cuando nosotros llamamos una bacteriuria recurrente, ¿no? Justamente la bacteria recurrente es la reaparición de una bacteriuria significativa después de haber obtenido un cultivo estéril, ¿no? Y se considera recaída cuando se va a aislar al mismo germen inicial, por ejemplo, Escherichia coli, ¿no es cierto? Ahora, muy diferente sería una reinfección, sería por otro germen, ¿no? Por otro germen que es totalmente diferente, como, qué sé yo, el Staphylococcus aureus, por ejemplo, el Saprophyticus, podemos encontrar a Proteus mirabilis, entre otros, ¿no? Ahora, cuando nosotros llamamos una bacteriuria asintomática, ¿no? Es la presencia de bacterias significativas, pero sin manifestaciones clínicas y dos urocultivos positivos, ¿bien? Ahora, cuando nosotros nos referimos a un reflujo vesicoureteral, básicamente es que existe un retorno de la orina hacia los riñones, de la vejiga hacia los riñones. Esto ya puede ser por una incompetencia en la unión ureterovesical, ¿no? Puede ser primario, que se puede dar en los niños, y secundario puede ser por alguna alteración, como el ureterocele, qué sé yo, divertículos paraureterales, entre otros, ¿no? Entonces, inclusive se puede llegar a, a pensar que es una vejiga neurógena, ¿no? Entonces, esas pequeñas definiciones las debemos saber, ¿sí? Esto solamente en la población pediátrica. Ahora lo que ustedes van a leer en su libro de Murray nos habla de diferente manera. Hace hincapié, como les vuelvo a mencionar, hace hincapié en las infecciones gastrointestinales. Bien, ahora vamos a realizar una pequeña clasificación de lo que es las infecciones de tracto urinario. Por favor, van a prestar atención y van a tomar apuntes. Ahora, la infección de tracto urinario la vamos a clasificar en dos. Antes de eso, la vamos a definir, ya hemos dicho, como la colonización, como ustedes bien han dicho, invasión y multiplicación de las bacterias a nivel de las vías urinarias. Esto generalmente por microorganismos que llegan a ser patógenos para el hombre, ¿no? Hablamos de bacterias, virus, parásitos, qué sé yo, hongos, por decirles, ¿no? Un ejemplo de cada uno los vamos a ver más adelante, pero en las bacterias la más común es la Escherichia coli. Podemos encontrar las micóticas, qué sé yo, el Mycoplasma pneumoniae, por ejemplo, la clamidia, ¿sí? Entonces, estas bacterias generalmente provienen de la región perianal. Alguien por ahí nos decía que la uretra femenina es mucho más corta,
si no me equivoco, nos dijo Pedro Elías. Entonces, es mucho más corta, ¿no? Y al ser más corta, se hace más propensa, a diferencia del hombre, ¿no es cierto? La región del pene al alcance de la uretra es mucho más, tiene mayor longitud, ¿no? Entonces, eso nos hace a nosotras, las mujercitas, mucho más propensas, ¿no? Inclusive la actividad sexual que llevan las mujeres, las señoritas, las jóvenes, nos hacen mucho más propensas, ¿no? Porque se arrastran las bacterias a este nivel, ¿no? Ahora, las vías de diseminación que generalmente ocurren en las infecciones de tracto urinario van a ser 3. Algunos nos mencionan 4. Aquí les voy a mencionar como una pequeña introducción lo más frecuente. La vía ascendente es la más frecuente, es decir, las bacterias van ascendiendo hasta los riñones, ¿no? Considerada como la vía más frecuente, ¿no? Ahora, también existe la posibilidad de que la diseminación pueda ocurrir por vía hematógena, que es bastante infrecuente, ¿no? Qué sé yo, por cirugías, etcétera, ¿no? Y la vía linfática, de igual forma, que es bastante infrecuente, ¿no? Ahora, las vías urinarias, las infecciones de tracto urinario, las vamos a clasificar en 2, ¿sí? Una infección de tracto urinario alto y una infección de tracto urinario bajo. Cuando nosotros hablamos de infección de tracto urinario alto, la vamos a denominar pielonefritis, ¿sí? Pielonefritis. Ahora, cuando las infecciones urinarias son bajas, las vamos a denominar cistitis o también podemos denominarlo uretritis, ¿no? Entonces, la severidad de las infecciones va a depender si es una ITU complicada o no complicada, ¿no? La ITU complicada describe una infección de tracto urinario asociada con una anormalidad estructural tanto como funcional, ¿no? A eso se refiere. Bien. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es la epidemiología, de lo que es la infección de tracto urinario. Antes de empezar, Jocelyn, haznos un resumen de todo lo que hemos hablado, por favor. Está bien, doctora. Bueno, es una infección más que nada, como usted había dicho, que es una hecha por bacterias. La más conocida es la Echire. Disculpa, me acuerdo el nombre. Exacto. Y em, una de las vías más frecuentes que por las que se da esta es la vía ascendente. Y eso es como lo que más hice del apunte de lo importante. Fue poco, disculpe. Ya, no te preocupes. Pedro Elías, ¿nos puedes hacer un resumen, por favor? Claro, aportando a lo que ya la compañera dijo, efectivamente, como refuerzo, las infecciones del tracto urinario son más comunes en las mujeres, ¿no es cierto? Esto debido a que, como había mencionado antes, que la uretra es más corta en las mujeres que en los varones. Importante destacar que estas suelen producirse en la vejiga o en la uretra y también las más serias obviamente afectan a los riñones. Ahora, en cuanto a las más frecuentes son, como muy bien lo dijo la compañera, en las vías ascendentes, ¿no es cierto? Que estas cuando las bacterias ascienden hasta a los riñones, es la más frecuente y también la más compleja. También está la segunda que es la vía hematógena y la tercera linfática. También las ITUs se dividen en 2, en altas y bajas. La alta comprende las pielonefritis y la baja la cistitis. Eso podría contar. Muy bien, gracias, Pedro Elías. Bueno, entonces empezamos a hablar de la epidemiología. Bien. Ahora, las infecciones del tracto urinario en la población pediátrica va a ser bastante variada, ¿no?
desde una ausencia total de una afección urinaria específica como tal, hasta nos puede llegar a una urosepsis fulminante, ¿no? Ahora, la relación a la epidemiología, tanto en la edad poblacional como en el grupo etario, es decir, hablamos del sexo, van a ser factores que van a tener su importancia, ¿no? Por ejemplo, en los neonatos, la prevalencia de ITU no supera el 3%, ¿no? Esto excede a lo de los neonatos a términos, que no alcanza ni el 1% de la población que va a estar afectada. Entonces, la ITU es más frecuente en preescolares que en escolares, ¿no? Entonces, este rango que les menciono puede ir aumentando en los, qué sé yo, en los primeros 10 años, que van a llegar a alcanzar un 6%, por ejemplo, ¿no? Y para las niñas menores de un año van a disminuir al 1%. Entonces, con esto vamos a hacer un pequeño resumen diciendo que la población pediátrica, según el grupo etario y género, por ejemplo, menores de un año, el sexo femenino no alcanza ni el 1% de infecciones de tracto urinario, a comparación de los varoncitos, que puede llegar a alcanzar hasta un 3%, ¿no? Entonces, acá podemos darnos cuenta que los varones van a ser más propensos a desarrollar infecciones de tracto urinario, pero cuando tengan menores a un año, la minoría de edad, ¿no? A partir del año de edad hasta los 5 aproximadamente, la mujercita alcanza casi el 2% de la posibilidad de desarrollar hito, y la población masculina disminuye, ¿sí? A partir de los 5 años de edad para adelante, las mujeres se tornan en el foco infeccioso. Las mujeres desarrollan la infección hasta un 10% de los casos. Ahora, esto es obviamente en personas sanas, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos personas con patologías de base, hablamos de la diabetes, por ejemplo, no va a discriminar el sexo, ¿no? No va a discriminar. Sea varón o mujer, la infección de tracto urinario se va a mantener, ¿no? Va a ser paralela aproximadamente. Ahora, vamos a hablar de la etiopatogenia, ¿no? Como sabemos, el tracto urinario normalmente va a llegar a ser estéril, ¿no es cierto? Y va a depender mucho del intercambio entre la virulencia del germen y la resistencia que va a ofrecer el organismo, el huésped, es decir, ¿no? Ante la infección de tracto urinario. Ahora, la mayoría de los gérmenes urinarios van a formar parte de lo que es la flora microbiana normal. ¿Pero de dónde? Del intestino. ¿Dónde vamos a encontrar la Escherichia coli? En las heces generalmente, ¿no? Está presente en las heces. Una vez que esto ocurra, se va a colonizar a nivel del periné. En la mujer y en el hombre lo va a hacer en el prepucio, para luego poder ascender hacia los riñoncitos, de la vejiga hacia los riñoncitos, ¿no? Entonces ya sabemos, dentro de la etiopatogenia de las infecciones urinarias, vamos a distinguir tanto factores bacterianos como factores del huésped, ¿no? Ahora, vamos a hablar de los factores bacterianos, ¿sí? La bacteria que comúnmente se va a hallar en las etiologías, en los urocultivos, va a ser la presencia de los bacilos entéricos. Hablamos de un bacilo gram negativo, que es la Escherichia coli, responsable del 80 hasta el 90% de las infecciones de tracto urinario, ¿no?
También podemos encontrar en pacientes con alteraciones del tracto urinario, ¿no? Ya sea por instrumentación, por sondaje, por cateterismo, qué sé yo, inclusive por el tratamiento que se les puede hacer, ¿no? Porque cuando implementamos algún tratamiento, barremos con todo lo que es la flora microbiana normal, ¿no? Es por eso que los antibióticos tienen un tiempo limitado para su aplicación, ¿no? Entonces, la ingesta de otros medicamentos que no sean directamente tratados para la Escherichia coli pueden barrer esta flora y hacer que la Escherichia coli inclusive se pueda alimentar de los metabolitos de ciertos antibióticos, ¿no? Ahora, entre otros gérmenes vamos a tener a lo que es el Proteus, la Shigella, no, perdón, el Proteus, tenemos la Klebsiella, tenemos la Pseudomonas aeruginosa en los pacientes que se encuentran internados, ¿no? Entonces, este tipo de gérmenes van a ser comunes, ¿no? Entonces, estos gérmenes van a ser bastante comunes, ¿no? Y también podemos encontrar lo que son los cocos gram positivos. Hablamos del Staphylococcus aureus, también del Staphylococcus epidermidis, ¿no? Estos patógenos no son tan frecuentes de encontrarlo, pero nos podrían causar alguna patología a nivel tracto urinario. Ahora, en cuanto a lo que respecta a la Escherichia coli, nos mencionan la literatura diferentes números en cuanto a las cepas, ¿no? Entonces vamos a tomar un rango de aproximadamente 140, 150 cepas que van a ser responsables de la E. coli, ¿no? Entonces, esta es la situación que ocurre con los factores bacterianos, ¿no? Ahora, la presencia de los factores bacterianos también está la virulencia, ¿no? La virulencia del germen, la presencia de, qué sé yo, de alfa-hemolicina, por ejemplo, que es característico de la bacteria, ¿no? Entonces, pasamos al otro punto que nos queda pendiente, que son los factores del huésped, ¿no? Factores del huésped. Ahora, hemos dicho que la infección del tracto urinario se va a diseminar a través de ciertas vías. Habíamos hablado de la vía ascendente, ¿no es cierto? Desde la uretra, vejiga y riñones. ¿Qué es lo más común, jóvenes? Lo más común. Habíamos hablado de la vía hematógena, ¿no? Esto generalmente se va a producir en aquellos pacientes que tengan alguna patología de base. También puede ser en los neonatos, ¿no? Y también la vía linfática que habíamos mencionado, que ya sabemos, de, qué sé yo, desde el recto, colon, etcétera, ¿no? Y por qué no también mencionar lo que es la vía directa. Esto se va a hacer, se va a realizar a través de fístulas retrovaginal, perdón, rectovaginales. Así es. Ahora, vamos a hablar de los factores de riesgo, ¿sí? Según la Academia Americana de Pediatría, nos habla de que existen riesgos tanto en neonatos como en niños, de acuerdo a lo que es el género, a la colonización fecal y perianal, a las anormalidades que puede existir en el tracto urinario, inclusive nos puede hablar de estados de inmunosupresión, en el caso de los varones, un prepucio redundante. Generalmente la actividad sexual se va a dar en los mayores. Esos van a ser los factores de riesgo, ¿no? Ahora, también existen otros factores de riesgo que son genéticos, ¿no? Entonces, no vamos a tocar este punto porque es medio complejo, jóvenes, ¿no? Pero los factores genéticos hacen que las ITUS puedan ser recurrentes, ¿no? Y algunos riñoncitos tienen epitelios urinarios que van a ser receptores para los antígenos
o las fimbrias del Helicobacter pylori, perdón, de la Escherichia coli, mejor dicho, ¿no? Entonces, esta susceptibilidad al tener el pili, el de la bacteria, tiene que adherirse al urotelio y es genético, ¿no? Entonces, generalmente esto se los va a asociar a las pielonefritis, etcétera, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la clínica. Hasta ahí, Pedro Elías, Jocelyn, que yo sé que ustedes están ahí atrás, Henry, y los que están, ¿han comprendido? Sí, doctora. Sí, Jocelyn. Gracias, Pedro Elías. Sí, doctora. Gracias. Sí, doctora. Bueno, espero que la mayoría que esté presente me haya podido comprender. Bueno, a ver, hablaremos de la clínica. La clínica es totalmente inespecífica si estamos hablando de una población pediátrica, ¿no? Entonces, ¿quién nos va a presentar qué sé yo, el bebé, el neonato? Neonato se considera hasta qué día de nacido, 30, 40, 50, mes, año. ¿Cómo se considera neonato? Jocelyn, Pedro, Henry, Ana. Sí, doctora. Se considera, Neonato se considera hasta las primeras 4 semanas de vida. ¿Cuántos días serían? 4, un mes. Ya, Pedro Elías. sí, es lo mismo que decía. No, 28 días. estamos cerca, es un poquito menos. Se considera neonato hasta los 28 días, ¿no? Sabía, ajá. Hasta los 28 días. Entonces, imagínense, en este grupo poblacional, pequeños, pequeñitos, recontra pequeñitos, pues diagnosticar una infección de tracto urinario, pues se nos hace pues bastante complejo, ¿no? ¿Por qué? El niño no va a hablar, no sabe hablar, lo único que sabe es llorar, llorar y llorar y podemos, qué sé yo, determinar quizá la presencia de fiebre, pero a eso se le añade irritabilidad, letargia. Inclusive en algunos casos puede haber ictericia, inclusive puede haber vómitos, ¿no? Ahora, todo esto se va a hacer a través de las heces fecales, ¿no? Ahora, totalmente difícil es el diagnóstico en este tipo de pacientitos, ¿no? Entonces, nosotros pero tenemos que sospechar que lo más común es encontrar eso, ¿no? Y vamos a hacer los diferentes métodos de obtención de la muestra de orina, que son invasivas y no invasivas, por ejemplo. Ahora, en los niños mayores de 2 años, los síntomas van a se van a acentuar un poquito mejor, pero van a incluir siempre la fiebre, también van a estar los vómitos, anorexia, retardo de crecimiento, qué sé yo, dolor abdominal. Pero aún así, si se dan cuenta ustedes, sigue siendo un poquito general los síntomas, ¿no es cierto? Si no sabemos bien que la ITU es una enfermedad prevalente en los niños, entonces vamos a hacernos un poco más difícil la cosa, ¿no? Ahora, entre los niños de 2 hasta 5 años de edad, siempre va a estar presente la fiebre. El dolor abdominal se puede acentuar y otros síntomas más comunes, como por ejemplo los vómitos, todavía pueden estar presentes. Ahora, ustedes díganme, Jocelyn, ¿cómo se da la fiebre? ¿Cuál es el proceso por el que se da la fiebre? ¿Alguien sabe? Pedro Elías. Ha reaparecido como el ave fénix, Pedro Elías. Eh, bueno, se produce cuando aumenta el punto de regulación del hipotálamo. ¿Qué más? ¿Alguien más? Fernando. Fernando nos dice sustancias llamadas como pirógenos. Vamos por buen camino, ¿no? Hablamos de los pirógenos exógenos y los pirógenos endógenos. Ahora, ¿quiénes son los pirógenos exógenos, por ejemplo? Los pirógenos exógenos van a ser virus, parásitos, bacterias, hongos, ¿sí? Generalmente esos son considerados como pirógenos exógenos. Una vez que el pirógeno exógeno ingresa o altera el medio
el medio interno, lo que hace es desencadenar a los pirógenos endógenos. ¿Y quiénes son los pirógenos endógenos? Son sustancias que ayudan a que el hipotálamo pueda pueda subir la temperatura. ¿Y cómo lo van a hacer? Mediante que la interleucina 1, la interleucina 2, perdón, la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral y los interferones, generalmente el alfa, ¿no? Entonces, estos pirógenos, a través de lo que es el hipotálamo, se van a ir a estimular, no, ¿cómo es? A ver, perdón. A ver, una vez que los pirógenos endógenos están presentes, son liberados, estimulan la secreción de prostaglandina E2, ¿sí? La prostaglandina E2 estimula al AMP cíclico. ¿Quién es el AMP cíclico, jóvenes? ¿Cómo se llega a entender? La que ayúdenme, por favor. La adenosín, Adenosis monofosfato cíclico. algo por ahí, algo por ahí. Estamos encaminados bien. AMP cíclico, adenosina, amino ¿qué? A ver, vuelve a adenosino trifosfato, monofosfato cíclico. Ya, vamos a decirlo monofosfato cíclico. Este monofosfato lleva la información al hipotálamo, al centro termorregulador, ¿no? Al hipotálamo. Ahora, ¿qué porción del hipotálamo? La porción al lóbulo anterior. Este se va a encargar de subir la temperatura corporal, ¿no? Alertando al resto del organismo a que existe una infección. ¿Bien? A eso se va cuando hablamos de la fiebre. Ahora, ¿cuál es el músculo más importante que participa en el vómito, Pedro Elías? Tienes que recuperar tu nota porque tienes muchísimas faltas, Pedro Elías. A ver, eso es muy bien, Fernando. Ah, pero me estás preguntando, entonces no sabemos. Músculo diafragma, doctora. Ya. Entonces, correcto, es el diafragma, ¿no es cierto? Entonces, el cuadro clínico va a estar determinado por esos síntomas que les digo. Ahora, en los niños mayores, donde ya hablan, por ejemplo, en los niños de 9 años, 10 años, qué sé yo, ¿no? La ITU generalmente se va a presentar con disuria, inclusive en ustedes. En las señoritas va a haber disuria. ¿Qué es disuria? Presencia de dolor al momento de la micción, De la sí. ¿no es cierto? También va a haber polaquiuria, puede haber urgencia, oliguria, poliuria, dolor abdominal. Ahora, ¿cómo es el dolor abdominal? Nosotros vamos a realizar lo que es la palpación, ¿no es cierto? Paciente con abdomen desnudo, vamos a palpar toda la trayectoria de los uréteres y va a despertar dolor qué sé yo, a nivel medio, por ejemplo, ¿no? Va a despertar dolor a la digitopresión fuerte. Entonces, otro dato que nos va a llamar la atención es la puñopercusión. La puñopercusión se da unos golpecitos en la región lumbar del paciente, unos golpes suaves con un puñetito. Esto va a hacer que el paciente refleje dolor, ¿no? Trata de retirar su cuerpo del golpecito. Y en los niños va a ser muy común que exista enuresis. Ustedes, por ejemplo, si tienen infecciones urinarias, van a ir por la noche al baño, ¿no es cierto? Se levantan y van al baño, pero un niño no, y va a presentar enuresis. ¿Qué es enuresis, Pedro Elías? Cuando el niño se hace pis en la cama. Enuresis, ¿O no? A sí. ver, Pedro Elías.
¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Es cuando se pérdida de control de la vejiga durante la noche. Y ahí es donde produce la micción urinaria. ¿No es cierto? Entonces los adúlteros van a tener pues nicturia, como dice Henry, todos los adúlteros van a tener nicturia, pero un bebito no, un niño no, su sueño es totalmente profundo, de ustedes llegan a un estado de REM donde el sueño ya es profundo, pero la mayor parte es un sueño no REM, ¿no? Entonces, vamos a hablar del diagnóstico para ir culminando. El diagnóstico, como ustedes ya saben, debe ser clínico y más aún si se trata de un paciente ya adúltero como ustedes, adulto. Entonces, la fiebre va a ser un dato bastante específico y debemos tener cuidado. Cuando existe fiebre en un paciente adulto, puede ser que necesite internación, ¿no? La cistitis generalmente se va a presentar sin fiebre, ¿no? Pero en un paciente cuando ya esté instalado bien la fiebre con unos parámetros de 39 a 40 grados Celsius, puede ser que el paciente necesite internación y que deba ser tratado dentro de un ámbito hospitalario. Ahora, la fiebre en aquellos niños puede ascender inclusive hasta los 38 grados Celsius, ¿no? Esta es una temperatura que nos llama la atención. ¿Por qué? Porque existen algunos pacientes que a esa temperatura nos pueden llegar a convulsionar, ¿no? ¿Y qué hacen en caso de que convulsione? Henry, ¿dónde estás? Henry, ¿qué haces? Alejandro. En realidad Doctora, no sé, dice Henry. Gracias, Henry. Alejandro. si no me equivoco, creo que se le administra lo que es, ay, se me ha ido el nombre, es, ay, para que pare de convulsionar, se me ha ido el nombre, es un fármaco para que deje. Ya, vas a aplicar un fármaco. ¿Dónde le vas a aplicar? ¿Por vía oral? ¿Qué le vas a hacer? A lo que dijo usted es por vía rectal, ya que por vía intravenosa está en constante movimiento y por regla no se le puede administrar por vía oral. Muy bien, muy bien. Entonces, por el recto van a utilizar diazepam, lo más común, ¿no? Entonces, los signos y síntomas sugestivos de ictus siempre van a ser la fiebre, ¿no? Puede existir síntomas no muy específicos como la letargia, irritabilidad. Esto a nosotros nos puede hacer pensar, la letargia, la irritabilidad, nos puede hacer pensar inclusive en una meningitis si es que estamos hablando de un niño, de un pequeño, ¿no es cierto? Entonces, debemos saber reconocer la infección de tracto urinario y también discriminar lo que es una meningitis. Inclusive en una meningitis puede existir vómitos, ¿no? Entonces el paciente siempre va a estar somnoliento, ¿no? Entonces, ahora, en los grandes ya habíamos dicho, va a haber disuria, va a haber dolor lumbar, a la percusión positiva, qué sé yo, puede haber inclusive hematuria, puede existir orinas turbias, fétidas, etcétera. Ahora, ustedes díganme, ¿qué es hematuria? Su nombre lo dice. ¿Qué es hematuria? Es la presencia de sangre en la orina. Muy bien. Entonces, estos datos son importantes, ¿no? Y más aún vuelvo a recalcar, si la fiebre está elevada, ¿no? Ahora, bacteriuria como es en el caso de la pielonefritis, la fiebre se puede acentuar, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ahora de otro punto que es el diagnóstico laboratorial, lo que ustedes van a solicitar al momento de su sospecha clínica. Ahora, el diagnóstico laboratorial siempre va a ir acompañado de un hemograma. ¿Sí? ¿Qué esperas encontrar en un hemograma, Pedro? Por favor. Jocelyn, Alejandra. En un hemograma está la cantidad de leucocitos que tiene la sangre, eritrocitos, todo,
o sea, se desenvuelven, ¿no? Los leucocitos, los neosinófilos, eosinófilos, Eosinófilos. eosinófilos, también la cantidad de eritrocitos, y eso, doctora. Ya, pero si hablamos de un proceso infeccioso, ¿cuál de todas estas formas estarán elevadas? ¿Los eritrocitos? Los ¿Los leucocitos, eosinófilos? ¿Cuánto? ¿Por encima de cuánto? si no me equivoco, por encima de los, llega tipo a los 11.000. Ya estamos hablando de infección. ¿Cuánto es el valor normal? Eli dice 10, o sea, 10 leucocitos por milímetro cúbico, ¿sí? ¿Así más o menos? Ya, tarea. Van a averiguar cuánto es los linfocitos normales. La cantidad normal. ¿Cuánto es? ¿Será de 5 a 10? ¿De 7 a 11? ¿Qué sé yo? Para la siguiente hora. Y va a haber una leucocitosis en cuanto a lo que es el hemograma, va a haber un desvío a la izquierda que nos indica un proceso infeccioso, pero no nos está diciendo al germen, ¿sí? Solo el hemograma nos dice que existe un proceso infeccioso, ya sea de etiología viral, parasitaria, qué sé yo, viral, bacteriana, ¿no? No sabemos, pero nos está avisando que hay una infección. Ahora, cuando la infección es viral, generalmente va a haber leucocitosis, pero va a haber un predominio de los linfocitos, ¿no? Ustedes tienen que manejar muy bien lo que es el hemograma, ¿no? Por lo menos saber interpretar el hemograma en base a los valores normales. Si yo les pregunto, a ver, Pedro Elías, tú dime, haz méritos para que recompenses tus ausencias fatales que tienes. Pedro Elías, en una mujer gestante, Pedro, ¿estás ahí? Estoy, le escucho entrecortado, sí, pero estoy. Ok. Pedro Elías, en una mujer gestante, encontrar unos leucocitos de 15.000 a 12.000, ¿será normal o patológico? ¿Qué opinas? Jocelyn, Si no mal me No sé. equivoco, ya es patológico, puesto que los niveles normales de leucocitos debería ser entre 4.000 y 10.000, si no me equivoco. no, estamos mal, pero sí es Noelia, Doctora, sí es normal en una mujer gestante. ya. Es normal. Todos los que han dicho normal, excelente, es normal por los cambios fisiológicos que ocurre por el estrés mismo de la gestante, es totalmente normal, inclusive por el aumento de la temperatura es relativamente normal tanto en neonatos como en mujeres gestantes. No se alarmen si encuentran unos leucocitos de 18.000 en lactantes. Esto puede llegar inclusive hasta los 22.000, ¿no? Eso es totalmente normal, ¿no? Entonces, también vamos a poder encontrar una velocidad de eritrosedimentación acelerada por encima de 30 mililitros por hora, ¿no? En una hora. La PCR de igual puede estar aumentada, etcétera. Un ego, si vamos a solicitar ego, de igual forma va a estar aumentada. Puede existir leucocitos abundantes, puede haber nitritos positivos. Ahora, en caso de los pacientes diabéticos, siempre nos va a salir positivo la presencia de glucosa en orina, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a recolectar la muestra? Ustedes saben que siempre va la selección del método, siempre se va a considerar a la edad, sexo del niño, ¿no? Y obviamente al desarrollo del control de los esfínteres, ¿no? Entonces, esto a nosotros nos va a ayudar bastante para establecer un diagnóstico presuntivo y un tratamiento, ¿no?
Ahora, si una madre acude a su consulta y les explica todo, pero no tiene dinero para realizar, qué sé yo, un hemograma, un urocultivo, un antibiograma, ustedes solamente se van a basar en su diagnóstico, ¿no? En su diagnóstico clínico. Y van a solicitarle lo más económico posible a su paciente. Por ejemplo, lo más económico es la bolsa adhesiva para que le hagan un eco, ¿no? Que la mamacita se compre una bolsa adhesiva y lo pegue en los genitales de sus hijos, ¿no? Esto nos va a ayudar para determinar la presencia de infección de tracto urinario. Ahora, una vez que se recolecta la orina, se realizará pues el urocultivo, si en el caso de que la madre tuviera recursos y tiene toda la posibilidad de realizar esta prueba, ¿no? El urocultivo nos saldrá positivo o negativo, cualquiera de los dos. En el 85% de los casos se confirma el diagnóstico, ¿no? Otra técnica más invasiva es la punción suprapúbica, ¿no? Se obtiene orina directamente de la vejiga, ¿no? Entonces es un procedimiento invasivo. Allí como su nombre lo dice, punción suprapúbica aspirativa. Vamos a puncionar la región del abdomen bajo para recolectar orina. Es un procedimiento difícil y doloroso para un niño, imagínense, traumático de repente, ¿no? En esto nosotros en un 90% vamos a confirmar el diagnóstico. Ahora, otra cosa que es importante mencionar es el sondaje vesical. De igual forma, es traumático. Imagínense a un chiquitito ponerle sonda, aunque la sonda es delgada como para su edad, es bastante traumático, ¿no? Entonces, también nos puede dar positivo, ¿no? Con un recuento leucocitario mayor a 10.000 unidades formadoras de colonia en orina, ¿no? A nosotros nos hace sospechar ya con eso. Y lo que vamos a hacer, inclusive, podemos hacer gamografías, histografías, urografías intravenosas, etcétera. Pero ya no tiene sentido realizar si ya tenemos el diagnóstico todo esto, ¿no? Al margen de que estas técnicas son bastante costosas, una que es relativamente de un intermedio costo va a ser la ecografía renal. Nos puede determinar la presencia de malformaciones, dilataciones del tracto urinario, etcétera, ¿no? Ahora, nosotros para hospitalizar a un paciente manejamos criterios, ¿no es cierto? Uno, el criterio clínico. Vamos a ver si el lactante es menor de 3 meses, si se sospecha de alteraciones genitourinarias, si el pacientito tiene una presencia de un síndrome febril o un aspecto tóxico, vamos a tener que internarlo. Más aún si el paciente tiene trastornos electrolíticos, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos que que está deshidratado el niño? Porque el bebé no les va a rechazar el seno materno, no va a querer nada por su malestar. ¿Cómo sabemos en un neonato o en un niño mayor de 1 añito, cómo sabemos que está deshidratado, Pedro Elías? Puede ser la boca, los labios secos, la lengua seca. ¿Qué más? O bueno, al revisar los pañales, ¿no es cierto?, que van a estar secos durante tiempo, horas. Ya, Los ojos, la mejilla, un poco ya, hundida. muy bien. ¿Cómo están los ojos? Hay ausencia de lágrimas, ya, eso ya. Después, ¿qué más? Los ojos hundidos, ¿no? Los ojos hundidos, puede ser que los ojitos estén hundidos. La fontanela, siempre toquen la fontanela, va a estar deprimida en este tipo de pacientitos, ¿sí?
al margen de todo lo que ha dicho Pedro Elías. Ahora, el tratamiento es sencillo, jóvenes. El tratamiento de elección siempre va a estar los antibióticos. Va a ser su karma los antibióticos, aquellos que tienen falencia en el manejo todavía de los antibióticos. El antibiótico depende del cuadro clínico. La aplicación del antibiótico depende del cuadro clínico. Y la sensibilidad del germen que va a ser aislado, ¿no? ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Con la elaboración del antibiograma, ¿no? Eso no lo van a hacer ustedes, lo va a hacer el laboratorio. Entonces nos va a decir a qué antibiótico es susceptible el germen, ¿no? Nos puede decir a la ampicilina, qué sé yo, a la cefixime, etcétera, ¿no? Entonces nosotros, entre todos los fármacos que nos va a arrojar el antibiograma bajo su sensibilidad, vamos a escoger el fármaco apropiado. Ahora, en los niños con compromisos generales, hablamos de deshidratación o incapacidad para beber líquidos líquidos por vía oral, vamos a considerar la hospitalización para poder realizar un tratamiento por vía parenteral, ¿no? Entonces, el tratamiento se va a realizar entre 7 a 10 días, ¿no? Inclusive, podemos extendernos hasta los 21 días en el caso de los adultos, ¿no es cierto? La amoxicilina se da 500 cada 8 horas, por ejemplo, ¿no? Y esto se va a dar por un lado, son 21 comprimidos, ¿no? Ahora, vamos a poder dar ampicilina. La ampicilina va a ser de 10 miligramos, de 100 miligramos por kilogramo de peso. No es como en los adultos, ¿no? Entonces vamos a dosificar a nuestro niño. La presentación viene en jarabes por vía venosa, etcétera, ¿no? Ampicilina de 100 en casos leves a moderados. En casos de meningitis podemos ampliar un poquito más la dosis. Podemos llegar hasta 200 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Podemos usar también aminoglucósidos como es la gentamicina, ¿no? La gentamicina que tiene la capacidad de inhibir la síntesis de proteínas a nivel de la subunidad 30S con una dosis de 7.5 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Solamente es una dosis. Podemos usar cefalosporinas de tercera generación como cefotaxime, la ceftriaxona, entre otros, ¿no? Ahora ustedes díganme, Pedro Elías, ¿cuál es el mecanismo de acción de las cefalosporinas, la cefotaxima? Mecanismo de acción es inhibición de la síntesis de la pared celular de la bacteria, ¿no? Entonces, también podemos usar lo que es el trimetoprim, sulfamethoxazol. Ahora, esos son antibióticos por vía parenteral, ¿no? Podemos usar como antibióticos profilácticos que ya no se usan mucho en nuestro medio, ¿no? Podemos, qué sé yo, usar la nitrofurantoína, el ácido nalidíxico, entre otros, ¿no? Ahora, solamente estas dos, ¿por qué no están recomendadas la ciprofloxacina, que es un tratamiento ideal para la Escherichia coli, ¿no? La levofloxacina. ¿Por qué creen que no podemos dar en niños? Te escucho. Es que, perdóname, es que algunas bacterias son resistentes a ciertos antibióticos también. Por ejemplo, no en los bebés generalmente se usa lo que vendría a ser la ampicilina, la gentamicina o la cefotaxina porque reacciona bien ante cualquier bacteria y son de amplio espectro, ¿no? Y generalmente en algunos casos no van a reaccionar igual. Y como son resistentes a estas bacterias, se les usa a las otras que tienen ya más amplio espectro. Ya, ahora la pregunta era ¿por qué no podemos dar ciprofloxacina a los niños? ¿No? Está muy bien lo que su compañero dijo. Pero la ciprofloxacina es un antibiótico que va a ir a actuar a nivel del cartílago de crecimiento. Entonces, llega a ser un poquito... A ver, te escucho.
puede ser que cause problemas a los huesos y a las articulaciones, ¿o no? Correcto, como les digo, a las Claro, a los tejidos alrededor de las articulaciones, los niños, claro. correcto, correcto, el cartílago de crecimiento que está en los huesos, ¿no? Esto los altera. Entonces, no es muy recomendable. En casos extremos podemos usar ciprofloxacina por vía endovenosa, pero en casos relativamente extremos tenemos que tomar en cuenta los beneficios y los riesgos que le puede ocasionar al niño. Bien, jóvenes, hasta ahí, ¿me han comprendido? Sí, doctora. Sí, doctora. Jenny dice sí, me han comprendido todos, espero que sí. Todos están callados, nadie me dice nada, entonces volvemos a repetir el tema. Sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora. Ah, ya. Muy bien. Entonces nos vemos a la siguiente hora, jóvenes. Chaucito. Doctora, chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.